Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 16 de agosto de 2016 y esto es La Contracrónica. La cuarta y última temporada de House of Cards, os invito a verla, está muy bien, por cierto, está ya en DVD por si queréis ir a comprarla, la podéis encontrar en cualquier tienda. Tiene como trasfondo una crisis petrolífera en un año 2016 paralelo. No sé en qué estarían pensando los guionistas, pero es así, el trasfondo de la serie, de la trama, es un tema no principal, pero sí que sirve para ir moviendo los acontecimientos o parte de los acontecimientos. Es una crisis petrolera en la que está involucrada Rusia. La realidad en el 2016 real no puede ser más distinta. Petróleo sobra, el mundo literalmente a día 16 de agosto de 2016 nada en petróleo, nada en crudo. Lo vemos en las gasolineras, que está más barato no que nunca, pero sí que más barato en muchos años, y se ven los precios del petróleo, que llevan bajando de manera más o menos continua desde hace un par de años, con algunos picos, pero por lo demás no hemos vuelto a hablar desde el año 2014 de que el petróleo sea un problema. Y si el mundo nada en petróleo, significa que el precio del petróleo baja. Es ley de oferta y la demanda. Hay mucha abundancia de un bien, pues ese bien tiende a bajar de precio. No conozco yo el precio de ningún bien caro y a la vez que ese bien sea abundante. Una de las formas de encarecer algo es restringir su oferta. Esto lo saben los comerciantes desde siempre. Cuando hay un producto muy abundante, el precio unitario de ese producto pues es alto, y viceversa. Cuando un producto muy demandado es escaso, el precio de ese producto sube. Pues con el petróleo no iba a ser distinto. En los últimos años los productores, que no solo están en la OPEP, están en otros países, pero los principales están agrupados en la OPEP, han intentado recortar la producción por todos los medios. Ha habido reuniones, contrarreuniones, citas, declaraciones intempestivas, declaraciones más tranquilas, para ver el modo en el que volvían pues al año 2010, al año 2011, cuando se producía lo que se tenía que producir, se consumía lo que se tenía que consumir y el precio del barril estaba por encima de $100. Nos acordamos perfectamente de esos años porque el que más y el que menos pues tiene que llenar el depósito de gasolina. Y además tiene otro factor el petróleo, es que lo encarece todo aunque no conduzcamos, porque el pan al supermercado lo lleva una furgoneta que a su vez se mueve con gasolina, etcétera, etcétera. En muchos países además la energía eléctrica se genera con fuel oil, que es un derivado del petróleo. No así en España, donde no apenas operan ya alguna planta de fuel oil y son insulares, y el resto de la energía la generamos de otra manera. Pero en muchos lugares del mundo la energía eléctrica, quiero decir, se genera con petróleo. La bonanza petrolera no sabemos cuánto va a durar. Es decir, esto no es eterno. Al igual que digo bonanza porque estoy del lado de los que consumen, no de los que producen. Para el gobierno venezolano la bonanza petrolera fue hace 10 años, no ahora mismo. Pero bueno, no sabemos la bonanza, es decir, los precios actuales del crudo no sabemos cuánto van a durar. Podría ser que durasen 5 años más, 3 años más, 6 meses más, no tenemos ni idea. Si hay algo que podemos estar seguros es que no conocemos el futuro. Pero eso sí, ahora hay un hecho diferencial. No solo depende de la OPEP, no solo depende de ese cártel, que en otras ocasiones sí había dependido del cártel. Si el cártel decidía recortar producción, los precios subían o tendían a subir. Había otros elementos, no lo sé, pues que entrasen nuevos consumidores, que se produjesen sustituciones, pero el hecho de la producción, ese parámetro importaba bastante. El hecho diferencial ahora es que Estados Unidos es autosuficiente. Y eso implica que Estados Unidos es el primer consumidor del mundo por encima de China, y eso implica que las reglas del juego han cambiado y lo han hecho de manera dramática. Yo no sé quién va a ganar las elecciones de Estados Unidos. Lo que sí sé es que si la tendencia se mantiene, ya sea Trump o sea Hillary, lo va a tener bastante más fácil de lo que lo tuvo Obama en el año 2008. Teniendo en cuenta que el precio de la energía es fundamental, es un input clave en cualquier economía y más en una economía desarrollada, y más todavía en la primera economía del mundo, que son los Estados Unidos. Si las cosas siguen como hasta ahora, en el mes de noviembre, el heredero heredará un barril de petróleo a $50. Tened en cuenta que cuando llegó Obama al poder,
en el invierno del año 2009, el petróleo había marcado máximos históricos el año anterior. Durante el verano del año 2008, el petróleo no sé si llegó a los $150 por barril, pero estuvo cerca. Acordaos, porque aquí en España lo padecimos especialmente. Hasta hubo un pequeño pico inflacionario. Claro, esto si lo veis en Venezuela os parecerá de chiste, pero sí, nos parecía a nosotros que era un pico inflacionario porque los precios se dispararon un poquito y no estamos acostumbrados. Pero vamos, que fue un verano horroroso. El precio del litro de gasolina estaba por las nubes y tal. Bien, eso es lo que se encontró Obama al llegar. Amén de la crisis financiera galopante que acababa de reventar Lehman Brothers y tal. El panorama que tenía Obama en el año 2009 al llegar no invitaba a mucho optimismo. Eso va a diferenciarse y mucho. Va a haber una radical diferencia con el que se encuentre Trump o Hillary en enero del año que viene. Digo, ceteris paribus, si no cambia nada o si las cosas siguen más o menos como están, que es lo más probable. Pues las cosas pueden cambiar, pero no cambian en tan poco tiempo, ¿no? Pero claro, 2008 era otro mundo, al menos desde el punto de vista de la energía. China crecía al 10% por enésimo año consecutivo. Estados Unidos importaba petróleo más que nunca. Si vemos la curva de importaciones de petróleo de los Estados Unidos, en aquel entonces fue uno de sus puntos históricos máximos. Y la sustitución, es decir, dejar de consumir petróleo o derivados del petróleo para consumir otra cosa, aunque ya había comenzado, todavía era lejana o no se había empezado a notar sus efectos. Es decir, dejar de consumir gasolina para consumir otra cosa, para consumir gas, por ejemplo, o directamente electricidad. Esto sí que lo hemos visto en los últimos años. Eso lo hemos visto con nuestros propios ojos, casi yo creo que en cualquier país del mundo. Hoy la cosa es muy diferente. La revolución del gas de esquisto, por un lado, y del petróleo no convencional, por otro, ha puesto todo patas arriba. Esto lo habréis oído muchísimas veces, habréis leído cosas sobre ello. Daniel Lacalle es un experto, de hecho, en esto. Ha escrito un libro muy bueno y escribe de vez en cuando, tanto antes cuando estaba en El Confidencial como ahora en El Español. Lleva temas muy bien ilustrados sobre esta historia. Os lo digo porque por si os interesa y queréis manteneros informados de manera más regular, seguid a Daniel Lacalle, que lo hace bastante bien y además lo explica de una manera que lo entiende cualquiera. Hace unos meses, de hecho, un operador americano llegó a despachar un barco gasero hacia Oriente Medio, que es algo así como, no lo sé, exportar aceite de oliva a Jaén, o si un operador italiano o griego mandase un camión lleno de aceite de oliva a la provincia de Jaén. Nos sorprendería y diríamos, bueno, pero es la provincia que el lugar del mundo que más aceite de oliva produce, tiene que importarlo. Pues una cosa así es lo que... Esto fue en el mes de febrero de este año, es decir, hace relativamente poco, ¿no? Claro, hasta hace mucho se pensaba que la producción de crudo en Estados Unidos estaba en decadencia. Hasta hace no mucho, quiero decir, hasta hace 5 años. Decían, bueno, Estados Unidos nunca más volverá a producir lo que produjo en el pasado y esto ya va a menos. Cada año producirá menos. Y si mirábamos el gráfico, veíamos que era así. Vemos, esto es un declino que llaman, cada año menos. Hubo un pequeño pico en los 80, pero vamos, desde entonces caía. Producían menos millones de barriles al día. El pico en concreto se dio en el año 1970. Es lo que es los picoileros, ¿no? Los del peak oil siempre reproducían. No, es que, claro, ese año, desde el año 1970 todo ha ido a menos. Por lo tanto, lo que cabe esperar es que al final la producción de petróleo de los Estados Unidos llegue a cero. Si producían 9 millones de barriles, ahora producen 5. Luego, si aplicamos esa tasa para el año 2040, pues ya producirán nada. Muchos lo creían, como si no fuese a pasar nada entre medias. Ya sabéis que la estadística sirve como historia, pero no para predecir el futuro. Los que predicen el futuro en función de la estadística se equivocan siempre. Esa es una realidad. En 2015, es decir, el año pasado, se extrajeron más barriles de petróleo que en 1970. En concreto, 9,5 millones de barriles. Buena parte de ellos de fuentes no convencionales. Y diréis, ¿qué es no convencional? Bueno, pues no convencional es, por ejemplo, la fracturación hidráulica. Es lo que se suele decir como sinónimo de fracturación hidráulica o fracking, se dice no convencional. ¿Qué es lo contrario de no convencional? Tradicional. El clásico pozo de petróleo de toda la vida. Hay una bolsa de petróleo debajo, se taladra, bueno, se ausculta antes el terreno, se mira, se taladra y se saca, se bombea hacia arriba. Realmente lo de la fracturación hidráulica no es más que, visto así de un plumazo,
no es más que poder recuperar reservas que antes eran irrecuperables, gracias a una sofisticada tecnología minera, que no es más que eso, la fracturación hidráulica, el fracking famoso. Ese que nos lo han vendido como si fuese el quinto jinete del apocalipsis, pero no, simplemente una técnica minera moderna, muy avanzada, avanzadísima ya a estas alturas, que permite llegar donde antes no se podía llegar. Se sabía que ahí había reservas de petróleo, pero era imposible recuperarlas, era imposible aflorarlas a la superficie. Y algunos de vosotros os preguntaréis lo que se ha preguntado mucha gente en los últimos años. Bueno, ¿y la OPEP no conocía esa amenaza? ¿No era consciente de que los estadounidenses estaban sacando petróleo literalmente debajo de las piedras o de entre las piedras? Pues sí, claro, era consciente. Sabían que esa tecnología había mejorado muchísimo y probablemente más de un país productor dijese, bueno, me la apunto por si acaso alguna vez tengo que recurrir a ella o tengo que recurrir a ella ahora mismo. Por ejemplo, lo de las arenas bituminosas de Canadá, que también es un petróleo no convencional, pues creo que algo parecido se iba a llevar a cabo en Venezuela, en la faja del Orinoco, utilizando esas técnicas tan sofisticadas. No es exactamente lo mismo, pero bueno, son técnicas de sacar petróleo de entre la arena. Ahora, no se la tomaron muy en serio. Pero bueno, esto jamás va a amenazar nuestro barril tradicional sacado o convencional sacado de debajo de la arena del desierto y que sale prístino y puro. Ellos partían del hecho de que el fracking solo era rentable con el barril a un precio muy alto. Es decir, por encima de $100 más o menos. Decían, ¿cuánto les cuesta sacar el barril a esta gente, ¿no? Estos operadores pequeños en el estado de Montana o por ahí, ¿cuánto les cuesta sacarlo? Pues les cuesta $105, es lo que yo he estimado. Bueno, pues por debajo de $105 eso es inviable. Es decir, son los primeros interesados en que el petróleo esté caro, con la diferencia de que le sacan un margen menor que nosotros, que sacar el petróleo de aquí, del desierto arábigo, pues nos cuesta $20. Es decir, ellos van realmente con $10 de margen y nosotros pues vamos con 90. Es una ventaja. Así es como lo veían los sauditas, y no solo los sauditas, en general todos los grandes productores de crudo del mundo hasta hace un par de años. No lo consideraban una amenaza. Claro, resultó que estos operadores, que son miles por todo Estados Unidos, por Texas, Oklahoma, las Rocosas, la propia Alaska, empezaron a bombear petróleo al mercado, lo inundaron. Eso se sumó a que China se desaceleraba y empezó a consumir menos, pues el mercado quedó total y absolutamente anegado de crudo en el último trimestre de 2014. Os acordaréis de aquello, que empezó a bajar el petróleo de manera alarmante. Los saudíes entonces reaccionaron bombeando más crudo. Es decir, ellos tenían una teoría y actuaron en función de esa teoría. Nuestra teoría es que los pozos de petróleo no convencionales no son rentables. Luego, para arruinarlos, ¿qué hay que hacer? Disponemos de margen, ellos no. Es como lo típico del comercio, ¿no? Es que claro, si me ponen un Corte Inglés al lado de la tienda, ellos tienen posibilidades de jugar con el precio y yo no, porque van con márgenes mayores a los míos. O tienen capacidad de perder, yo no. Bueno, pues los sauditas, que son los que más petróleo producen del mundo, actuaron de esa manera. Vamos a bombear todo el que podamos para hundir a estos pobres desgraciados en Estados Unidos, que ni siquiera son una empresa estatal como Aramco, que tienen poco músculo financiero, que en cuanto vean que el petróleo se está despachando a $80 van a tener que cerrar porque el sacar el barril les cuesta 100. Esa era la teoría que traían. Y esta decisión provocó que algunos, o bastantes, de hecho fueron muchos, operadores se hundiesen. Pero no todos, ¿eh? Algunos no lo extraían tan barato, tan caro como ellos pensaban. Lo extraían de manera mucho más barata. Ahí es donde hacía agua su teoría. Y luego otro problema añadido. Hundieron a ciertos operadores, a un montón de operadores americanos, pero también hundieron a algunos de sus socios. El ejemplo de Venezuela. Socios que eran dependientes, bueno, y que siguen siendo, la verdad, dependientes del barril por las nubes. El caso de Venezuela es clarísimo. Venezuela había hecho ya los presupuestos generales de la República por encima de los $100 o de los $110. Con el barril a ese precio luego vamos a ingresar tanto, tenían comprometido un montón de gasto. Necesitaban el barril a $110. El resultado, cuando se les puso a 90 ya estaban en problemas. Cuando les bajó a 60, el Estado hizo crack,
que es como está ahora mismo, a costa esencialmente del hambre de los venezolanos, porque el gobierno todavía ha empleado la violencia suficiente como para perpetuarse y el gobierno todavía sigue donde estaba. No sabemos por cuánto tiempo, pero sí ha ocasionado, por ejemplo, que la Asamblea Nacional en Venezuela sea ahora de la oposición y la oposición tenga mayoría. Esto está directamente unido a esta maniobra energética. Que, ojo, no hay una sola persona, el fracking no lo inventó alguien, ¿eh? Aquí sí que fue una tecnología que se fue desarrollando de manera distribuida, descentralizada, desde abajo, y ha terminado cambiando el mundo de la energía. Esto a los socialistas les llama mucho la atención porque piensan que todo es ingenieril, que hay una persona que decide y esa decisión se lleva hasta el final. No, lo siento, pero los grandes fenómenos históricos o los grandes ciclos históricos funcionan de otra manera distinta. De hecho, muchos de los operadores del año 2014 que sobrevivieron se han hecho más eficientes y mucho más fuertes. Vamos, he leído casos en los últimos días de tipos que están sacando el barril a $5 mediante fracking, ¿eh? No mediante técnicas convencionales, a $5 en Estados Unidos. Claro, esta gente puede vender el barril a 10 sin ningún problema. Tiene un margen de bajada gigantesco. Son pequeños operadores, no estatales, muy bien dimensionados de personal y de todo, que han hecho grandes inversiones en tecnología extractiva y en minería, pero claro, que no son ni comparación con las inversiones que hicieron falta hace 15 años. Ya digamos que es una tecnología madura. De hecho, Riyadh, los sauditas, hicieron sin pretenderlo un favor increíble a la industria del fracking, forzándola, poniéndola al límite para mejorar. ¿Qué es lo que ha terminado sucediendo? Claro, la revolución no solo se ha limitado al tema del petróleo. No, es que el petróleo es más barato. No, la revolución no empezó en el petróleo. La revolución energética, de la cual estamos inmersos ahora mismo, empezó en el gas. Es donde se empezó a notar primero en los precios. El gas en Estados Unidos, el gas natural, está más barato que nunca. Y se está produciendo una sustitución efectiva. Ojo, no solo en los Estados Unidos, también en Europa. De hecho, si comparáis y hacéis memoria y pensáis hace 15 años, no digamos ya 25, mirad la cantidad de cosas, artefactos que funcionan con gas ahora, que era impensable que funcionasen con gas en 1990. No solo hablo de la calefacción, que en España más o menos se terminó imponiendo en aquella época, el gas natural. Estoy hablando de la automoción. Yo no sé en otras ciudades de España, pero en Madrid, desde luego, no sé si la mitad, pero por ahí, de los autobuses circulan con gas natural. Se les diferencia bien porque llevan unas jorobas encima. Todos los camiones de la basura. Eso fue un gran invento porque hacen menos ruido por la noche. De las flotas de taxis, flotas enteras de distribución de mercancías. Estamos hablando de grandes consumidores, no de yo y mi moto, que consumimos poco. Grandes consumidores, grandes flotas de autobuses, grandes flotas de camiones, de vehículos de reparto. Bien, esa sustitución, el ya dejo de consumir petróleo y consumo gas, un gas que es más abundante y es más barato que el petróleo, caray, también tiene impacto sobre el precio final. De hecho, Estados Unidos produce ya tanto gas que en los próximos 3-4 años pasará a ser exportador neto. Y eso traerá unas consecuencias severas. Severas no de malas, severas de duras, quiero decir. Severas de dramáticas, de cómo cambiará el juego. Podría, por ejemplo, y de hecho ya está empezando a hacerlo, ignorar a quien le amenace con cerrar la llave del gas o del crudo. Y sobre todo, alterará el equilibrio energético en el mundo, que hoy por hoy y desde los años 70 es el que es. Es decir, ese gran ciclo se ha cerrado, o se está cerrando y se está abriendo otro, en estos momentos. Hoy, por ejemplo, las economías europeas son grandes consumidoras de gas. Son economías muy avanzadas, muy intensivas en energía y grandes consumidoras de gas, ya sea para la automoción, como comentaba, y sobre todo para la generación eléctrica. En España apenas se genera energía eléctrica con fuel oil, o muy poquito, una cosa marginal,
pero sí se genera con gas, en centrales de ciclo combinado. Lo mismo se puede extender a otros países de Europa. ¿Y ese gas de dónde viene? Básicamente de 4 países. Viene de Rusia, viene de Qatar, viene de Irán y viene de Argelia. Son proveedores seguros, sin duda, a los que además las economías europeas están enchufadas vía gasoductos, pero no del todo fiables. Es decir, algunos, en concreto Rusia, no es que no sea fiable, es que es impredecible. No olvidemos en lo que está metido Putin, en la empresa casi zarística en la que se ha embarcado. Puede, y de hecho lo hace, amenazar a las economías europeas o a los gobiernos europeos con regularles el gas o subírselo de precio. Cada céntimo que sube la energía es un céntimo que repercute en dinero que los ciudadanos se tienen que gastar, tienen que quitar de otro lado. No lo olvidemos. Cada céntimo, y son muchos céntimos los que pagamos en energía. Los ciclos estos de energéticos son además muy largos, pero se dejan sentir con fuerza, con muchísima fuerza. Estamos, de hecho, sintiendo ahora uno que empezó hace 10 años, que dio sus primeros pasos hace 10 años con la implantación paulatina y al principio silenciosa de las técnicas nuevas de fracturación hidráulica, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ahora lo estamos sintiendo con fuerza y estamos viendo que efectivamente un nuevo ciclo empieza. No lo sé, yo no conozco el futuro, pero si se dispone de la información adecuada y se sabe interpretar, uno puede imaginar por dónde irá. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Salvador Jesús Romero, que es oyente de la Contracrónica, me envía esta noticia mierder. Es una noticia mierder fantástica. La leí yo hace unos días, me reí bastante con ella, y es tan fantástica que es real. Es real como todas las noticias mierder. Bien, esta la leí en El País, que es de donde me la pasa Salvador, y dice textualmente: un mochilero chino pasa 12 días por error en un centro para refugiados en Alemania. Y diréis, ¿cómo que un mochilero chino? ¿Y qué pinta un mochilero chino en un centro para refugiados? Se entiende refugiados sirios. Pues bien, la historia es como sigue. Este hombre llegaba a Europa y aterrizó en el aeropuerto de Stuttgart, que está en el sur de Alemania. Y venía en el mismo avión que muchos refugiados. Total, al llegar, un funcionario alemán pues le confundió con un refugiado más y le enchufó la documentación se la puso encima de la mesa de solicitud de asilo. Y este hombre, este jovencito que solo hablaba, bueno, tan jovencito no era, tenía 31 años, que solo hablaba mandarín, pues echó ahí, lo rellenó como pudo, echó su firma y tal, y se lo llevaron a un centro de detención o a un centro para refugiados, que estaba en una localidad alemana, pequeñita, entiendo, no sé dónde está, que se llama Dülmen, bien, cerca de Heidelberg, cerca de Stuttgart, bien, en Baden-Württemberg. Y ahí se quedó el hombre 12 días, literalmente. Comiendo, durmiendo, desayunando con los refugiados, con los que evidentemente no se entendía, pero es que tampoco se entendía con los funcionarios alemanes. Al final, y para que veáis estas cosas como son, que son de película de Fernandel, pues resultó que el camarero de un restaurante chino de allí, de la localidad donde estaba recluido, le echaron mano de él y dijeron: que tenemos aquí a un chino que no sabemos muy bien qué pinta porque es que va con traje y corbata. Parece un funcionario, no parece un refugiado. Entonces ven y habla con él, que no se entiende con nosotros, porque no sabía decir el hombre ni Guten Tag, y que sepamos qué es lo que pasa. Y efectivamente el camarero chino, pues el otro se lo explicó: mire, yo he venido aquí a hacer turismo, me voy con mi mochila, he venido 2 semanas y quiero conocer pues distintos países de Europa. Quiero ir a Francia, quiero ir a Italia y tal. Y no sé qué pasó, que al aterrizar en Stuttgart, pues me han dejado las 2 semanas aquí metido, en este centro de refugiados. Le soltaron y la cosa se quedó ahí. Bien, para que veáis que el guionista de cine más imaginativo nunca jamás puede igualar las cosas que pasan en la realidad. Preguntas y respuestas. La sección de la Contracrónica en la que el oyente pregunta y el hablante responde. Me pregunta Alejandro Ramos Gilés si tengo pensado sacar un libro próximamente. Pues debería sacar el Che Guevara, la nueva edición, es decir, el Che Guevara original, pero debidamente rehecho, reescrito, no reinterpretado, porque creo que la interpretación original era bastante buena, pero sí mejorado en todos los aspectos, incluso con cosas nuevas metidas, pues no olvidemos que es un libro escrito en el año 2003. Pero no me decido a terminarlo, entre otras cosas porque la contracrónica y la contrahistoria y mi trabajo normal me quita mucho tiempo y lo tengo reescrito a la mitad. Me falta todavía
la mitad de manuscrito, y esa otra mitad la reescribí el año pasado en Guatemala. Es decir, que tengo el archivo ahí todavía, más o menos la mitad, sin terminar. En cuanto esté terminado, y os prometo que en cuanto encuentre, no un rato, pues son un montón de ratos los que hacen falta, la subiré como el resto de mis libros a Amazon y, ya sabéis, autopublicación, pondré buen precio y demás. John me pregunta cuál es mi opinión sobre las haciendas de Navarra y el País Vasco y lo que aportan al Estado y tal igual. Pues no sé exactamente cuánto aportan al Estado, pero el modelo en sí me parece bueno. Yo soy partidario de extender el fuero a todas las autonomías. Simplemente no entiendo por qué vascos y navarros tienen que tener ese privilegio, como si fueran algo especial, cuando no son nada especial. No es que son históricos. Bueno, Madrid también es histórico, muy histórico. El Madrid tuvo 2 fueros en el pasado y podríamos tener un tercero. Yo creo que el sistema foral es el que más se parece a la tradición española, que esto del centralismo es un invento traído de Francia que además no ha funcionado y lo único que ha generado son problemas, y el sistema vasco-navarro me parece que está bien. Uno recauda en su territorio, tiene que enfrentarse a los contribuyentes, gasta en su territorio, compite con los demás. Cuanta más competencia haya entre territorios mejor, permite además que los más pobres compitan, cosa que ahora mismo no pueden, ni Teruel ni Soria pueden competir con impuestos, y entre todos pues ponen una cantidad en común. ¿Qué sería el cupo? Pues el cupo, una cantidad en común para mantener algunos servicios comunes, como puede ser, pues yo que sé, las embajadas y cosas por el estilo, o el ejército, no lo sé. Bueno, no soy experto en teoría del Estado, pero sí tengo clarísimo que el sistema foral sería mejor y más justo para todos, y además nos ahorraría un montón de problemas que tenemos ahora. Sin salir del tema, me pregunta Víctor García, que es de Murcia, según me cuenta, ¿cuál es mi visión del patriotismo, la visión patriótica mía? Bien, pues yo no tengo visión patriótica. Soy español y ya está. Yo no siento ni vergüenza ni orgullo por ser español. Es lo que es. España tiene cosas muy buenas y creo que además las he dejado por escrito un montón de veces, y también cosas malas. Creo que el nacionalismo es una enfermedad horrorosa, que cuando se ha contraído el pueblo que la contrae está perdido. Ahora, no tengo ningún tipo de vergüenza ni me siento acomplejado por ser español. Si voy por ahí lo digo sin ningún problema. Ser español no es ni mejor ni peor que ser de cualquier otro lado. Es lo que es, sin más ni más. Respecto a España en sí, pues yo creo, no es que yo crea que existe o que deje de existir, es que existe. Sin negarla como la niegan los nacionalistas, pues bueno, es un brindis al sol. No tiene mucho sentido decir, no, que España no existe, ni creo que se la inventó Franco ni nada por el estilo. Creo que mi postura es la más razonable posible. No cae en los excesos del nacionalismo periférico, pero tampoco en los excesos del nacionalismo central, o el nacionalismo español, que por cierto es un invento muy reciente. Es un invento del siglo XIX que hubo que meter a la fuerza, nada más. El nacionalismo en sí es malo. Ahora, decir que se es español, pues es. Ya ves, para mí no es ningún insulto. Tampoco es un halago, es lo que es. Si nos tomásemos nuestra nacionalidad de una manera tan desapasionada, os aseguro que no habría tantos problemas. ¿Cómo me gustaría que fuese España? Pues bueno, pues un país, como os he dicho antes, muy descentralizado, muy parecido a Suiza. No, los suizos, ya sabéis, hablan distintas lenguas, tal cual, tienen 26 cantones. Un país así, y que de gente que no se avergüence de decir que lo que es, pero tampoco que se sienta excesivamente orgulloso, nada más, y que no entregue su vida a cambio de la bandera, que eso es un disparate. Para eso están los militares y tal y cual, pero esto de esta idea romántica de confundir la patria contigo mismo es absurda. Y lo único que trae es lo que nos ha traído en los siglos XIX y XX. De todas maneras, esto creo que una simple respuesta tampoco da mucho tiempo, le dedico un minuto. Habría que elaborarlo mucho más. No lo sé, quizá algún día me decida y escriba algo sobre el tema. Entre tanto, me temo, Víctor, que te vas a tener que conformar con esta simple aclaración. Por lo demás, a vosotros, pues nada, os agradezco que un día más hayáis estado aquí conmigo y os emplazo, sí que sí, porque mañana no me voy a la montaña, os emplazo a mañana.